en el mes de agosto. Pero bueno, para eso también tienen que haber diferentes protocolos para ver cómo los niños se pueden ir adaptando y pueden volver a las clases sin tener algún tipo de retroceso. Lo escuchamos. Por supuesto que hay un plan y que vamos a volver antes que termine el 2020 a la escuela. Estamos proyectando, y si se logran sostener el nivel de circulación en gran parte del territorio nacional, como ha sido en los últimos días, con una altísima posibilidad que volvamos apenas terminen las clases de invierno, los primeros días del mes de agosto. Estamos trabajando en los protocolos, ya tenemos borradores muy consolidados, estamos trabajando en la creación de consensos con todos los actores del sistema educativo, y uno percibe la voluntad general, ¿no? La decisión no es educativa, sino es epidemiológica en primera instancia, pero luego la confianza y derribar los miedos lógicos que la sociedad tiene para poder volver a la escuela es lo que estamos transitando en estas semanas. Bueno, hay todo un diseño, ¿no? También político para ir abriendo los distintos cursos y ir viendo cómo se desarrolla en cada provincia. Sí, mira, 3 datos que son clave. Primero, volverían, como dijo, en agosto las clases en el AMBA, o sea, en todo el país, pero en el AMBA siempre y cuando bajen los casos por días del número 700, viste que van entre 700, 900, tendría que bajar ese número para que puedan volver las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano. Entre las medidas que están estudiando, que tienen que ver con el protocolo, está el distanciamiento social dentro del aula, por supuesto, el no contacto entre los chicos de distintos grados y una coordinación de los horarios de entrada y de salida para no saturar el transporte público. Y el otro punto es que la oposición del Congreso está pidiendo participar, porque se armó un consejo de asesores integrado por distintos representantes de los sectores de salud, de educación, de gremios, UNICEF, colegios privados, pero no está el Congreso representado. Y ahí están pidiendo también representación. Exactamente, que haya representación. Nosotros vamos a analizar este tema con Andrea Badi, es médica psiquiatra, es directora del Departamento Infanto-Juvenil de INECO y pertenece en algún punto a toda la asesoría y al comité que están presentando las autoridades para la vuelta a clases. Buenas noches, doctora, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches, mucho gusto. ¿Qué es lo primero que hay que tener en cuenta, ¿no? Ante el diseño de la vuelta a clases de los niños? Bueno, y de los adolescentes, ¿no? Yo les digo niños a todos, pero también hay adolescentes. Adolescentes, sí. Es como un Tetris. Cuando uno se sienta, y nos sentamos hace unos días a hablar sobre esto con los colegas del gobierno de la ciudad, la verdad que cuando uno empieza a ver, hay una cantidad de cosas que hay que tener en cuenta. Desde la entrada de un grupo y por el otro lado, que salgan por otro lado para que no se junten, la posibilidad de que vayan un par de días uno y después pasen, hay un modelo israelí que parece muy interesante, que son 4 días van chicos y maestros y después durante 10 días no irían ese mismo grupo, iría otro grupo para que si hubo algún tipo de contagio en la presencia se manifiesten los síntomas en los próximos 10 días. Esta es una modalidad que se está pensando, pero que no hay seguridad con realmente cuál. Hay otro modelo en Austria que son 5 días y 10, Francia utilizó otros modelos, o sea, cada país utilizó otros modelos y ninguno tiene una certeza. Claro. Lo que ahí es importante, que ahí engancha un montón de cosas, porque si nos ponemos a pensar, si hacemos un modelo de 4 o 5 días y 10 que no va, el padre y por otro lado va por niveles, el padre que tiene un hijo en primer grado, otro en cuarto y otro en segundo año, posiblemente el de primer grado vaya, pero el de cuarto no, y entonces podría volver a trabajar porque el de primer grado se fue al colegio, pero como el de cuarto no se fue, se tiene que quedar en casa. O sea, también pensemos que todo esto va amalgamado con la vuelta al trabajo de los adultos, con el uso de transporte público. Abrimos las escuelas y aumentan los transportes públicos. No todos los niños están alrededor como para ir caminando. Sí, la cuestión y la colaboración social, me imagino, ¿no? Para padres flexibles de que uno va, el otro no va, 5 días sí, 10 no, y tratar de que no haya deserción escolar en todo esto. Es un Tetris realmente, pensar, bueno, entran, hay que darles a todos que se desinfecten, fantástico, se tienen que lavar las manos. ¿Cuántos lavatorios por grupo de colegio hay? O sea, sabemos que los baños son limitados. Claro. ¿Cuántos lugares para lavarse las manos tenemos?
¿Cuál es el tamaño de las aulas? Las aulas de la ciudad de Buenos Aires, de la última etapa de la construcción, estas que son de ladrillo a la vista, además esas son aulas amplias en teoría, pero ¿cuántos colegios hay hechos en casonas viejas, en casas chorizo, que son aulas pequeñas, donde cómo condensamos ahí? Otro problema, tenemos niños incluidos en las aulas, entonces si tenemos que calcular la cantidad de alumnos que pueden ir, tenemos que pensar que algunos van a valer por 2 personas, porque va a ser él con su acompañante terapéutico o su maestra integradora. Estos chicos tienen que ingresar en el mismo momento que ingresa el conjunto del aula. O sea, es una situación compleja realmente. Y la más compleja es decirle a los chicos que en el recreo no pueden jugar unos sobre otros, no se pueden abrazar, no pueden tomar del mismo vaso, no pueden sacarse el barbijo durante las horas que dure la escolaridad y no se pueden tocar la boca y los ojos. Y que hay posibilidad de que se dé todo eso y que si después hay algún tipo de brote, dar marcha para atrás. Doctora, quiero preguntarle acá a Nicolás, que está conmigo, para saber también cuáles son los otros protocolos en las provincias que inician clases. Sí, el 15 de junio la provincia de Jujuy comienza con el primer paso de su sistema de 3 escalones. Arrancan con las escuelas rurales, las queridas escuelas rurales de la frontera de Jujuy. ¿Por qué? Porque allí van a aplicar un sistema en el cual son escuelas de internado generalmente. O sea, son chicos que viven muy lejos en zonas rurales de la Puna, van a las escuelas rurales y viven ahí durante la etapa escolar. Entonces lo que van a aplicar es 20 días instalados ahí. Si hay algún caso va a saltar durante esos 20 días y están acuarentenados, básicamente, mientras toman clase, y 10 días con la familia, que si vuelve o sea, son plazos en los cuales pueden tener control por cualquiera de las 2 variables. Si eso da resultado, el segundo paso es sumar el resto de las escuelas rurales, y si eso da resultado, el tercer paso es pasar a las zonas urbanas en Jujuy, con la modalidad de una clase por semana. No especificaron bien, o sea, no es una clase todos juntos, sino en una clase van repartiendo los alumnos los distintos días de la semana. De la provincia de Córdoba, que es la otra provincia que aparentemente habría presentado un protocolo, no trascendieron muchos detalles, más que el tema de no sobrepasar la cantidad de 15 alumnos por aula, pero obviamente, como recién estábamos escuchando, no todas las escuelas son iguales, ni es lo mismo la ciudad de Córdoba capital que el resto de la provincia de Córdoba. Y en base a eso quería preguntarle, bueno, básicamente, si es lo mismo o no es lo mismo, o sea, ¿cómo se imagina usted que va a ser la evaluación final de este año de los alumnos? Porque si hay que evaluarlos a los alumnos por la calidad de clases que hubo, que fue la que se pudo dar, básicamente en medio de este contexto que nadie esperaba, si se los evalúa igual o es un año, no me animo a decirle perdido, pero es un año que no va a ser equitativo en calidad educativa a otros años. A los anteriores, claro. Esto es muy difícil de saber. Lo primero que yo querría decir es que yo creo que hay que evaluar, que no puede ser un año que no se evalúe. Esto porque surgió en algún momento esta idea, y más en los adolescentes, que este año pasamos todos y no nos evalúan, con lo cual esto hace que el adolescente diga, ¿y para qué voy a estudiar? Hay escuelas que siguen un ritmo muy estricto. Las escuelas del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, nos decía el ministro, que han tenido una fuerte calidad de aprendizajes. Obviamente que tenemos que medir los aprendizajes de otra manera, que posiblemente el modo de entender un concepto de un niño con un padre determinado va a ser diferente a otro, que no es lo mismo cuando tenemos una mamá que tiene recursos educativos para poder explicar y una mamá que lamentablemente su hijo avanzó más de lo que ella ha avanzado en la escuela, que esta es una realidad que también existe en nuestra ciudad y en nuestro país. O sea que hoy por hoy creo que tenemos que pensar es que es un año de ganancia social, que tenemos que pensar que algo que decía recién un maestro, el que tiene datos que le sobra le presta al otro. Bueno, tal vez nos haga una sociedad un poquito más sensible y haya hecho que estos chicos sientan que hay algo diferente para ganar, pero que el aprendizaje vamos a tener que rever cuando se vuelva a una instancia de todos los alumnos y poder volver a equiparar a todos en un mismo nivel. Y lamentablemente entre las escuelas, entre las ciudades, entre las opciones, hay una gran disparidad. Porque hay colegios que tienen escolaridad doble jornada, cual si estuvieran en el colegio. Y hay otros colegios que tienen un Zoom por semana.
y hay otros que van a retirar. De eso estábamos hablando también, doctora, de la desigualdad que hay en algún punto y de las posibilidades de cada uno. Acá está Giselle, le quiere hacer una pregunta. Sí, doctora, ¿cómo se maneja el miedo de los alumnos y de algunos docentes? Porque los gremios plantean esto, que hay docentes que tienen miedo de volver. ¿Cómo se maneja eso? Este es un tema que nos preocupa muchísimo a quienes hacemos salud mental y yo lo he planteado en diferentes oportunidades, tanto en el gobierno de la ciudad, que lo estamos viendo, como en una reunión que tuve la semana pasada con el señor presidente. A mí me parece que si no empezamos a trabajar desde ahora, cambiando el discurso hacia los chicos, mostrándoles que si salen a la calle no se transforman en armas biológicas, que no puedan contagiar a cualquiera, que estar un ratito tocando el mismo vaso no significa que se contagiaron. O sea, si no les flexibilizamos este discurso y no los hacemos vivenciar que estar al lado del otro no es peligroso, no creo que haya ni niños ni padres que vuelvan a mandar a sus hijos al colegio. En Uruguay hay una experiencia interesante, ahora tal vez ya ha pasado, pero hace 15 días habían abierto las escuelas rurales también, porque eran menos niños, y muchos papás no aceptaban mandarlos. No sé hoy cómo esto ha avanzado, porque no tuve contacto con mis colegas de allá, pero claramente entiendo, hay docentes con vulnerabilidad, hay docentes que tienen hijos pequeños y tienen miedo de traer el virus. Todos los que estamos expuestos de alguna manera, hoy por hoy, el personal sanitario, el personal de maestranza, el que hace los repartos de comida, viven una situación tremenda. Hay médicos que desde que empezó la pandemia no volvieron a dormir a sus hogares porque están en situaciones de terapia intensiva donde hay contagios y pueden llevar el virus a su casa. Claro. Y entonces, o sea, hay una realidad social muy compleja y los chicos lo viven. Pero y esta pandemia en algún punto requiere de tantos cuidados que a veces se vuelve como imposible, ¿no? Hay que tener muchas cosas en cuenta. Doctora, muchas gracias por atendernos. Buenas noches. Gracias a ustedes. Hasta